Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 17 de abril del año 2024. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién envía a Jesús? ¿Quién es aquel que los envía para saciar el hambre? El hambre que tenemos siempre. Claro, uno piensa, como los discípulos que fueron a Jesús y que lo buscaban. Lo buscaban más bien porque, ¿qué había hecho Jesús en la multiplicación de los panes? Entendido de la manera en que lo entendían aquellos que habían sido beneficiarios de ese pan que el Señor les había dado hasta saciarlos. Ustedes me buscan por el pan que perece, porque comieron pan hasta saciarse. Era el motivo de la búsqueda, es el saciar el hambre física, que es necesario también, sin duda, sí. Pero Jesús viene a algo más, infinitamente más que todo eso. Viene a saciar el hambre del cuerpo, sí, y del alma, del espíritu. Viene a saciar la plenitud de un hambre esencial que padece el hombre cuando está destituido de la gracia de Dios, cuando está apartado de aquel que le puede dar ese alimento esencialísimo para la vida, que es vida para todo aquel que lo recibe. ¿Cuál es el hambre que advierte el Padre? Aquel que hace todo en todos por medio del Hijo. Ese hambre esencial que solamente puede saciar aquel que es la vida en todos y para todos, que es el alimento para todos, que es la bebida salvífica para todos, que es el único que puede saciar el hambre y la sed de justicia. Es Dios. Por eso todo el que va a Jesús, verdaderamente va a verlo, va a buscar algo que está solamente en Dios. El pan vivo que bajó del cielo, el pan que nutre a la criatura de Dios hasta comunicarle en plenitud finalmente la vida perdida adámicamente decimos tantas veces, y recuperada por Cristo, que es el alimento al cual nos manda el Padre. Por eso todo el que tiene hambre, ¿a dónde lo manda el Padre? Lo manda al Hijo. Todo el que viene a mí será saciado. Todo el que ve al Señor y cree en Él no tendrá sed. Hambre y sed de justicia serán saciados por el Señor de la vida. Los que fueron a Jesús, enviados por el Padre, tuvieron en Jesús aquello que iban a buscar si entendieron aquello para lo cual los enviaba el Padre, y el Padre los envía para algo más que comer una porción de pan en el día para saciar el hambre temporal. Los envía para saciar el hambre en su plenitud, que no exista más ese hambre, que no lo quiere Dios, porque no nos hizo para hambriar, nos hizo para el amor y la justicia, para el perdón y la misericordia, para todo aquello el que ve al Señor, el que ve al Hijo, finalmente hace, si verdaderamente cree en Él. Tenemos que subrayar esto, cree. Va al Hijo el que tiene hambre, bien.
y cree en el Hijo, aquel que hace como el Hijo le dice, aquel que hace las obras que ve hacer al Señor, con el poder que el mismo Señor nos da, porque ve en el interior de aquel que va y cree verdaderamente en él la capacidad suficiente, dada por Dios también, para llevar a cabo la obra que Dios encargó al Hijo, y en el Hijo a todos aquellos que lo ven, le creen y hacen como Él nos dice, como Él hace. Testimonio de la palabra, sí, testimonio de las obras, testimonio de un Dios que hace todo en todos. Cuando nosotros acudimos a la mesa eucarística, tenemos que tener en claro estas cosas, hermano. Recordaba palabras de San Pablo, muchas veces vamos como cumpliendo un rito, como si, bueno, haciendo de manera que cumplimos, digamos. Pero el que come y bebe y no discierne el cuerpo, dice San Pablo, come y bebe juicio contra sí mismo. Entonces permanece en juicio. El juicio de Dios siempre, por el amor de Dios infinito que nos tiene a todos y verdaderamente le obedecemos, es un juicio para vida plena, eterna, feliz y gloriosa. Sí, como obreros del amor, como obreros de la justicia, como obreros de Dios. Esa vida testimonial que hace que en nosotros el alimento, el santo alimento nos aproveche, nos haga crecer y nos lleve hasta la medida de un Cristo maduro, de un Cristo pleno, total como iglesia, cuerpo de Cristo. ¿Y verdaderamente creemos, obramos como lo vemos obrar a Él? ¿Hacemos como Él nos dice? Esa es la clave del alimento sagrado, y es lo que verdaderamente hace el alimento sagrado. Por eso el Señor dice, todo el que cree en mí no morirá jamás. Yo lo resucitaré en el último día. Para la vida plena, eterna, para eso vamos al Señor, para eso viene el Señor a nosotros, y para eso se queda en nosotros, con nosotros, hasta la plenitud de la vida en la casa del Padre, en el hogar de la gloria y la felicidad, en la plenitud de la eternidad. Para eso vino a buscarnos. Pero tenemos que desarrollar, transitar un itinerario sagrado como nos marca el Señor, a través de una conducta verdaderamente testimonial de que verdaderamente seguimos al Señor haciendo lo que y como Él lo dice. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, o sea, como en todo esto de la vida espiritual, la cuestión es tener fe en nuestro Señor Jesucristo, fe en que fue enviado por el Padre para salvarnos a todos, para llevarnos al reino de su Padre. Un reino donde podemos estar completamente felices. Y ese reino inicia en este mundo. Pero volvemos a lo esencial, tener fe en su resurrección. Tener fe en su resurrección, en cuerpo, alma y divinidad, sí. La plenitud de un juicio que procede de Dios. Bueno, en ese juicio finalmente el Señor nos dará conforme a su justicia, siempre precedida por su misericordia, sin duda alguna, por el amor de Dios, que es la mayor garantía de la misma justicia de Dios en cada uno de los suyos. Con esa confianza transitamos, fe, confianza, esto es fe en el Señor. Sabemos que Él cumple sus promesas y Él finalmente hace como nos dice. Lo que dice es lo que hace, y lo que dice y hace es lo mismo que lo autodefine. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, es el todo en todos y en todos nosotros. Y finalmente queda consumado en la plenitud de aquel lugar y aquel ser al cual nos conduce, a la plenitud del ser en nosotros, porque es Dios con nosotros, y en nosotros por Cristo Jesús.
¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este alimento vital que es tu palabra, la cual recibimos, la cual nos edifica y nos conduce siempre a la vida y a su plenitud. Señor, pedimos tu bendición en este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, de armonía, tu espíritu de vida, y en tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.